Bienvenidos de nuevo a Despertando de la crisis del significado. Entonces, la última vez echamos un vistazo a la segunda mitad de Aristóteles y sus desarrollos adicionales del entendimiento de la edad axial sobre el significado y la sabiduría. Echamos un vistazo más a lo que podrías llamar el lado del mundo de las cosas. Y echamos un vistazo a la visión del mundo de Aristóteles, los dos componentes, su teoría de la conformidad, que es una comprensión alternativa importante del conocimiento. Es una epistemología de contacto, un conocimiento íntimo y estar con algo. ¿Y qué tan plausible es realmente esa epistemología de contacto? Luego también miramos un modelo plausible, resultó ser falso, pero un modelo plausible del mundo que es muy consonante y consistente con esa conformidad. Este es un mundo geocéntrico que se mueve por movimiento natural. Es un cosmos. Y luego usamos eso para discutir cómo la teoría del mundo y la teoría de cómo conocemos el mundo y estamos dentro del mundo están íntimamente conectadas y se apoyan mutuamente. Tienes la sintonización de la visión del mundo y cómo eso crea modos existenciales en los que estamos coidentificando a la gente y la arena y creando el metasignificado. La relación que hace que todos los actos individuales y eventos y situaciones y lugares sean significativos para nosotros. Y qué tan importante es esa consonancia entre nuestro modo existencial y nuestra comprensión intelectual y por qué Aristóteles es tan prominente debido a su capacidad para crear una visión del mundo que dura un milenio y ser una visión del mundo también sintonizada. Luego hicimos una pausa en nuestra discusión de la edad axial en Grecia y nos trasladamos a la edad axial en India con el propósito explícito de intentar discutir el impacto de la revolución de la atención plena. Y parte de la tesis de la serie es que la revolución de la atención plena es una respuesta a la crisis de significado en Occidente. Y la creciente confluencia entre el budismo y la ciencia cognitiva es un intento de abordar y proporcionar soluciones a la crisis de significado en Occidente. Comenzamos mirando a la figura que personifica la revolución axial dentro de la antigua India, y ese es Siddhartha Gautama. Comenzamos mirando su mito, su biografía mitológica, si quieres ponerlo de esa manera, y te recuerdo nuevamente cómo estoy usando la palabra mito. Comenzamos echando un vistazo a su vida temprana dentro del palacio. Nos apartamos y examinamos el palacio como una representación mitológica de un modo existencial particular. Hablamos de dos modos existenciales diferentes siguiendo el trabajo de Fromm. También es una conversión del trabajo de Buber y otros pensadores importantes. Stephen Batchelor va a hacer uso de esta distinción, etc. Fromm habla de dos modos existenciales. El modo de tener que está organizado en torno a satisfacer nuestras necesidades de tener en el que percibimos el mundo de manera categórica. Queremos manipularlo y resolver nuestros problemas y controlarlo. Y el modo de ser que está organizado en torno a nuestras necesidades de ser, estas son necesidades que se satisfacen al convertirse en algo maduro, virtuoso. Y luego hablamos de las posibilidades de confusión modal, estar atrapado en el modo de tener e intentar satisfacer tus necesidades de ser dentro del modo de tener. Entonces, intentar satisfacer tu necesidad de madurez al tener un coche o satisfacer tu necesidad de estar enamorado al tener mucho sexo. Y hablamos del hecho de que puedes quedar atrapado en la confusión modal y cómo eso se convierte en un ciclo vicioso, porque a medida que tus necesidades de ser se ven frustradas, persigues cada vez más los proyectos mal enmarcados que te está dando la confusión modal. Intentas cada vez más tener cosas en lugar de convertirte cada vez más en lo que necesitas convertirte. Y luego te sugerí que estar en el palacio es una representación mitológica de este tipo de confusión modal en la que estamos atrapados en el modo de tener. Y por supuesto, esto también tuvo un punto cultural importante.
Y sí dije al principio que desarrollaríamos una forma de hablar sobre las conexiones entre la crisis de significado y otras crisis que enfrentamos. Entonces, cuestiones sobre una economía de mercado y una mercantilización de todo y todos, al inducir confusión modal, es posible venderte más. Y a medida que tu identidad se convierte cada vez más en algo político y económico y en un bien que debe ser comprendido y manipulado categóricamente, más y más puedo venderte cosas y venderte ideas y manipularte en consecuencia. Por lo tanto, esto tiene importantes ramificaciones para nosotros ahora. Por eso es un mito. Porque tiene importantes ramificaciones para nosotros justo ahora. Pero, como mencioné, Siddhartha no se queda en el palacio. Su curiosidad se vuelve demasiado grande. Y hay todo tipo de variaciones en esta historia. Y no creo que haya una forma absolutamente canónica de decirlo. Pero él decide abandonar el palacio. Él sale en su carro con su cochero Chandra y están viajando alrededor. Y él ve a una persona enferma. Y está angustiado. ¿Qué le pasa a esa persona? Él está, y Chandra dice, mi señor está enfermo. Y Siddhartha dijo, ¿qué hizo para causar eso? Y es como nada. Le sucede a todo el mundo. Todo el mundo se enferma en algún momento. Es solo parte de la forma de las cosas. Puedes ver, esto es como, este es el despertar axial, ¿sí? Recuerda que la revolución axial es el despertar sobre lo que realmente está pasando en el sufrimiento en el mundo. Así, Siddhartha está muy angustiado. Es como, ¿qué? Pero yo también podría enfermar. Y Chandra dijo, bueno, por supuesto, por supuesto. Quiero decir, parte de la pretensión del mito es que Chandra es en cierto modo inconsciente de toda la historia de Siddhartha, lo cual, por supuesto, es increíble. Pero ese es el punto de un mito, hacerte darte cuenta de las cosas, no convencerte de las verdades históricas. Siddhartha está angustiado y dice, llévame lejos de aquí. No quiero ver esto más. Y así siguen adelante y se encuentran con una persona mayor. Y Siddhartha dice, para. ¿Esa persona también está enferma? No, mi señor, no está enfermo, está viejo. ¿Viejo? Viejo. ¿Qué quieres decir? Bueno, esto le sucede a todo el mundo con el paso del tiempo. ¿Quieres decir que él no hizo nada en particular? No, no fue nada, no es su culpa. Él simplemente se ha vuelto viejo. Y ahora Siddhartha es como, no, está bien, volvamos al palacio. Esto es realmente malo. Así que están haciendo su camino de regreso al palacio. Está tratando de volver a eso, ¿sí? A ese autoencierro. Del puro modo de tener. Pero sabes, eso es lo que pasa con la confusión. Una vez que empieza a disiparse, no puedes volver a ella. Así que está tratando de volver. Y por supuesto, se encuentra con un cortejo fúnebre. Hay un cadáver. Siddhartha dijo, ¿está enferma esa persona? ¿Son viejos? Dijo, no, no, esa persona está muerta. Están muertos. Ya no están vivos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? Dijo, bien, mi señor, le sucede a todo el mundo. Ahora, ¿ves lo que ha sucedido aquí? El modo de tener ha sido completamente socavado. Ha sido completamente socavado y Siddhartha está experimentando una crisis existencial, porque esto está sucediendo a nivel de su modo existencial. Eso es lo que significa cuando hablamos de una crisis existencial. Así que él es como, llévame de vuelta al palacio absolutamente ahora. Y así ahora hay una carrera loca. Y mientras intenta volver al palacio y tratar de envolverse de nuevo en ese mundo, se encuentra con una cosa más. Una persona más. De hecho, se encuentra con un mendigo. Se encuentra con una de estas personas que ha renunciado al modo de tener. Se les llamaba renunciantes, porque han renunciado al mundo del palacio.
del lujo. Y hay una profunda paz en los ojos de este hombre. Y el contraste, piensa en cómo de nuevo esto no es solo una cuestión de creencia, esto es un asunto, esto está sucediendo en todo su ser. Su ser entero está resonando con esta angustia, porque es toda la forma en que está acoplado al mundo la que ha sido de repente arrojada a la confusión. Todo esto está sucediendo, esta profundidad y el contraste con la paz que ve en los ojos del hombre. Y se vuelve hacia Chandra y dice, ¿quién es este? Y Chandra dijo, es un mendigo, es una persona errante. Y esa persona, por supuesto, representa la introducción, no la introducción intelectual, sino el enfrentamiento directo con el modo de ser. Esta es una persona que ha encontrado la paz. Y Siddhartha siente ese contraste de manera punzante, poderosa, dolorosa. Así que regresa al palacio con estos 4 signos ardiendo en él. La enfermedad, la vejez, la muerte, pero también este representante del modo de ser, alguien que ha cultivado la sabiduría y la paz, ha encontrado la paz. Algún tipo de profunda conexión que no se ve afectada por las vicisitudes de nuestra mortalidad. Por supuesto, Siddhartha no puede encontrar la paz que quiere. No puede volver al palacio. Piensa en los dobles sentidos de esta palabra. Porque es realmente pertinente. Aquí, desilusión. Cuando describimos a alguien como desilusionado, generalmente estamos hablando de un estado en el que quizás se está moviendo hacia la desesperación. Están tristes. Han experimentado la pérdida. Es un estado negativo. Pero nota que en el corazón de esto está la pérdida de la ilusión. Esto es algo de la época axial. Está perdiendo la ilusión de la confusión modal y está perdiendo. Esa sensación de pertenencia que tenía cuando estaba en el palacio. Ya no pertenece allí, lo intenta hacer que funcione. Vamos a hablar de esto más tarde. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué después de que las personas tienen este tipo de experiencias de despertar, sienten que necesitan transformar toda su vida, que no pueden volver atrás, que hay algo irreversible en ello? Eso es algo de lo que vamos a hablar directamente. De hecho, podemos obtener una explicación científica cognitiva de eso, pero no puede volver atrás. La desilusión es demasiado real. Así que decide irse y esta no es una elección fácil. Tiene una esposa, tiene un hijo y de hecho podríamos incluso criticarlo éticamente. Quiero decir, está abandonando a su hijo, está abandonando a su esposa. Pero aquí hay una sensación de que, y por supuesto, deberíamos reflexionar moralmente, deberíamos hacer argumentos morales. Pero lo que el mito está diciendo es que la vida moral se asienta sobre algo más profundo. Que cumplir con tus responsabilidades morales, aunque importantes, por supuesto, finalmente puede resultar sin sentido. Si has perdido el sentido, la moralidad se basa, depende de que tu vida tenga sentido. Y vamos a hablar mucho de esto más adelante cuando hablemos del trabajo de Susan Wolf y otros. El sentido de la vida y el trabajo psicológico sobre esto en este momento. El sentido de la vida es diferente. Y yo argumentaría que este mito dice que es más profundo que simplemente llevar una existencia moral.
Verás, hay algo más en la sabiduría que solo la moralidad. Verás, la virtud también se trata de ese significado, ese metasignificado. Finalmente, se trata de estar conectado a la cultivación de la sabiduría, no solo hacer lo que es moralmente correcto. Entonces, Siddhartha deja el palacio, se corta el pelo, deja el palacio, se adentra en el bosque y decide seguir el camino de los renunciantes. Y trata de cultivar una solución al miedo y a la agitación que aún reverbera dentro de él. Por lo tanto, se encuentra con varios maestros y persigue varias cosas. Pero llega a otro punto problemático. Porque aunque deja el palacio, hay un sentido importante en el que no ha dejado el modo de tener, que todavía lleva a esa confusión. Porque lo que está persiguiendo es que está persiguiendo el ascetismo. Está tratando de someter el cuerpo a tremenda prueba y dolor. Tratando de llevarlo a la sumisión completa. Por lo tanto, está practicando la autonegación. Quiero decir, puedes ver por qué esto tendría sentido. Sí, el palacio era todo sobre la autocomplacencia, por lo que seguramente la solución es la autonegación. Es decir, eso parece razonable. Piensa en cuántas veces hacemos estos cambios entre la autocomplacencia y la autonegación. Entonces, se muere de hambre hasta el punto donde puedes ver su columna vertebral desde el frente de su cuerpo, porque su vientre está tan retraído y demacrado que está presionando contra las vértebras de su espalda. Se parece a algún espectro anémico en las representaciones que tenemos de él de ese periodo. Pero no está funcionando. No está funcionando. Porque ves lo que todavía está saliendo mal. ¿Lo ves? Tratar de aniquilar al yo todavía está pensando en tener un yo. Todavía está en el modo de tener, solo lo ha transferido de tener cosas corporales a tratar de tener su yo. Sí, está tratando de deshacerse de él, pero todavía lo está enmarcando en el modo de tener. Todavía está entendiendo el problema en el modo de tener. Todavía está confundido moralmente. La autonegación es tanto un aspecto de esta confusión como la autocomplacencia, porque es simplemente la negación de la autocomplacencia. No es su trascendencia. Cuando niegas algo, todavía lo estás enmarcando de la misma manera. Así que él está sentado en las orillas de un río y está fatigado. Y escucha una barcaza que baja por el río y hay un músico tocando y el músico tiene a su aprendiz. Y es una lira, algún tipo de instrumento de cuerda. Y le está diciendo al aprendiz, no, 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 no. Eh, escucha, escúchame. Las cuerdas no pueden estar demasiado tensas y tampoco pueden estar demasiado sueltas. Demasiado tensas es igual de malo que demasiado sueltas. Y piensa en Aristóteles, ¿sí? Piensa en Aristóteles, ¿sí? O en el término medio, que no significa solo el punto medio en algún tipo de promedio. Y digo eso por cómo se ha llegado a entender esto. Es cuando Siddhartha descubre el camino del medio. No significa algún, ya sabes, solución mediocre de compromiso. Significa una reforma radical. El camino del medio es trascender el modo de tener, rechazando tanto la autocomplacencia como su negación, la autonegación. Vamos a hablar mucho más de esto cuando hablemos de estrategias de optimización. Hablamos de ello
Recuerda, cuando hablamos de flujo, no estás tratando de maximizar, estás tratando de optimizar. Estás tratando de obtener la conexión correcta. Y mira, de eso se trata el modo de ser. Se trata de estar conectado de la manera correcta. Entonces, Siddhartha tiene esta realización. En la historia, la realización es que cae al río y se está ahogando y una niña pequeña lo salva, que es. Quiero decir, en la cultura de la época, eso es extremadamente denigrante para un hombre que una vez fue un príncipe ser salvado por una niña pequeña. Señala la radicalidad del cambio que está ocurriendo para él. Ella le da una especie de equivalente a arroz con leche. Es por eso que en el día de Bodhi, los budistas a menudo comen arroz con leche para celebrar ese hecho. Así que se da cuenta de que debe seguir el camino del medio, debe encontrar una forma de optimizar su cognición que le permita trascender y redescubrir este modo perdido. El modo que vio en los ojos del mendicante. Ahora, esto es importante porque esta es la palabra. Para ese tipo de recuerdo, sati significa recordar, recordar, no solo como un hecho, significa traerlo a la mente. Entonces, esto es un recuerdo modal. Esto es recordar un modo perdido de ser, no es recordar algún hecho o evento. Es recordar cómo es estar en el modo de ser. Es recuperar un modo. Es una profunda reestructuración de tu ser. No significa simplemente recordar o recordarte a ti mismo. Es como cuando vuelves a un lugar en el que no has estado durante un tiempo y empiezas a recuperar y recordar una identidad que solías tener allí. Mientras estabas lejos del lugar, recuerdas los hechos y el evento. Pero cuando vas allí, sí, así era como era ser yo en ese momento. Es ese tipo de recuerdo, es una memoria modal. Tiene que ver con ese conocimiento participativo del que estábamos hablando. Siddhartha está tratando de recordar el modo de ser. Está en los ojos del renunciante. Ahora, ¿por qué traigo esta palabra y hablo tanto de esto? Porque esta es la palabra que se traduce hoy por este término, atención plena. Pero apuesto a que cuando digo atención plena, especialmente si estás en contacto con esta evolución que está habiendo en nuestra cultura, probablemente no pensaste en recordar el modo de ser. Ahora hay algunos autores astutos que lo describen de esa manera. Stephen Batchelor lo hizo en un hermoso pequeño libro llamado Solo con otros que recomiendo encarecidamente. Siddhartha va a retomar estas psicotecnologías de la atención plena que ha aprendido de sus maestros, pero las encontró inadecuadas porque va a transformarlas, porque precisamente quiere recordar, quiere recuperar, es una mejor palabra, creo, el modo de ser, no como una idea intelectual, sino como su propia agencia. Y la misma manera en que el mundo se realiza en conjunción y coidentificación con esa agencia. Entonces, quiero detener ahora esta historia. Vamos a retomarlo en lo que Siddhartha hace para lograr esta recuperación. Pero voy a darte una forma de pensar en ello que vamos a construir. Otra forma en la que recuerdas en este sentido de sati es cuando te despiertas. Recuerda, hablamos de esto como una de las metáforas, los mitos que la gente usa para hablar de autotrascendencia. Hay iluminación, hay despertar, hay pasar de ser un niño a un adulto. Volvemos a estos una y otra vez.
Pero, ¿por qué? Cuando me despierto, es como cuando acabo de recordar, sí, un evento. Como ahora mismo y recuerdo, así, sé que está fuera del pasillo. Cuando me despierto, recupero mi mundo y mi identidad. Recuerdo profundamente. E incluso, mira lo que significa esta palabra. Pertenecer a ser miembro. Vuelvo a pertenecer a mí mismo y al mundo. Eso es lo que ocurre cuando me estoy despertando. Y Siddhartha quiere una psicotecnología de atención plena, de hecho, no solo una psicotecnología, un conjunto de psicotecnologías que van a ayudarlo a recordar, recuperar sati, el modo de ser. Él va a despertar. Y eso es, de hecho, lo que significa su título. Buda no es un nombre. Buda es un título. Significa el despertado. Pero necesitamos hablar sobre la ciencia cognitiva de la atención plena, porque estamos aquí observando a Siddhartha, precisamente debido a la revolución de la atención plena que está ocurriendo aquí. Y ahora, hoy, y la revolución de la atención plena es una respuesta a la crisis de significado. Y podemos ver por qué es así, incluso mejor si lo reubicamos dentro del mito de Siddhartha. Porque vemos que él está cultivando la atención plena para cultivar el despertar, porque el despertar es una forma de responder a la crisis de significado. De ahí el título de esta serie, Despertar de la crisis de significado. Pero como científico cognitivo, soy crítico. Aprecio todo el trabajo científico que se está haciendo sobre la atención plena, pero también soy crítico con él. Como un buen científico debería ser. Así que quiero hablar un poco sobre cómo podemos entender y formular mejor lo que significa la atención plena. Y esto se basa en un trabajo que publiqué en 2016 con Leo Ferraro sobre la atención plena. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Si queremos despertar de la crisis de significado, si queremos entender qué fue el despertar de Siddhartha, tenemos que entender qué significaba para él la atención plena. Y lo que significaba para él es precisamente el conjunto de psicotecnologías que provocan el despertar. Parte de lo que quiero mostrar es cómo podemos volver a una comprensión de la atención plena y sus psicotecnologías constitutivas que permitirán precisamente eso. ¿Cómo podemos obtener una comprensión más profunda de los procesos cognitivos en acción en la atención plena? ¿Y cómo pueden permitir tal importante transformación existencial? Así que, si preguntas a las personas que están practicando la atención plena, meditación, prácticas contemplativas, intentaré discutir más tarde por qué no deberían tratarse como sinónimos, por ejemplo, aunque a menudo lo son. Así que te daré una especie de entendimiento estándar de lo que es la atención plena. Y lo que quiero que notes primero es cuánto no está captando de lo que ya hemos dicho sobre Satín. Así que la gente te dirá que para ser consciente, lo que estás intentando hacer es prestar atención al momento presente de manera no crítica. Intentando aprender cómo y observa que hay una pista. Mira, está esta pista del modo de ser, recordando que el modo de ser sigue ahí. Porque dirán que se trata de estar presente. Están invocando, ¿sí? El modo de ser, pero lo están haciendo de una manera que, aunque útil, tal vez sea engañosa. Ahora quiero asegurarme de que entiendes lo que estoy criticando, lo que no estoy criticando. Para hacer eso, permíteme contarte un poco más. Estudio la atención plena científicamente y trabajo en ella. Realizo experimentos y publico trabajos teóricos sobre ella. También enseño. La enseño, como mencioné, enseño prácticas meditativas, enseño prácticas contemplativas y enseño Tai Chi Chuan extracurricular, que es una forma de atención plena en movimiento. Por lo tanto, estoy familiarizado con tanto el intento académico de explicar la atención plena como el intento pedagógico de enseñarla.
Creo que es importante tener un pie en ambos mundos para darse cuenta de la forma en que puedes confundirte en tus intentos de entender la atención plena. Necesitamos evitar la confusión haciendo una distinción. Evitamos la confusión mortal recuperando la distinción entre el modo de tener y el modo de ser. Podemos confundirnos profundamente acerca de la atención plena si no recordamos la distinción entre el lenguaje de la formación y el lenguaje de la explicación. Este es el lenguaje que uso cuando estoy enseñando a la gente meditación, contemplación y tai chi. Uso un lenguaje que les ayuda a adquirir las habilidades. Este es un lenguaje de imitación y participación. Y puedo depender de nuestra presencia juntos. Puedo confiar en la pragmática de la situación. Puedo confiar en el hecho de que su objetivo es que quieren adquirir la habilidad. Y entonces usaré un lenguaje allí que es apropiado para eso. Pero si simplemente usase ese lenguaje aquí sin cuestionarlo, cometería un error. Permíteme darte un ejemplo. Y voy a usar un ejemplo de la memoria debido a las conexiones que estoy haciendo entre la atención plena y la memoria. Una de las formas más poderosas de entrenar tu memoria es usar lo que se conoce como el método de ubicación o método de Lossy, si quieres sonar más pretencioso. Bien, entonces algunos de ustedes podrían haber visto la serie de Sherlock. Sherlock hace esto con su palacio mental, ¿sí? Entonces, lo que haces es memorizar un espacio. Memorizas las habitaciones, ¿sí? Para que puedas visualizarlas en tu mente. Y luego, si quiero recordar un montón de cosas, digamos que quiero recordar cosas asociadas con Sócrates, entonces tengo una figura de Sócrates aquí. Pongo un montón de otras imágenes allí, en esa ubicación, y luego ahora quiero recordar algunas cosas sobre Platón, y tengo algunas otras cosas aquí, algunas otras imágenes, y pongo un montón de imágenes de alguna manera con Platón, y así sucesivamente. Y luego, lo que hago para recordar lo que necesito recordar, llamo a esto. Entro en esta habitación y tengo todas las imágenes y están todas estrechamente asociadas entre sí, y yo obtengo toda la información que necesito de Sócrates. Y luego me muevo en mi palacio mental hacia donde está la habitación de Platón y la despliego. Y esto es poderoso. Los oradores del mundo antiguo podían usar el método de ubicaciones, ¿sí? Con el fin de memorizar discursos que durarían hasta 6 horas. Y sabemos que esto es un recurso mnemotécnico muy poderoso. Deberías, si eres estudiante y estás estudiando, aprender a usar esto. No es solo como convertirse en un detective superhéroe sociópata. Es una buena manera de convertirse en un estudiante. El método de ubicaciones, ahora, noten esto, es un lenguaje de formación poderoso. Entrena bien tu memoria. Ahora, lo que puedes hacer, y esto sería un error, es que puedes pensar. Así es como se organiza la memoria. Esto se llama la metáfora espacial de la memoria. Puedes pensar, oh bueno, así es como se organiza la memoria. Todos mis recuerdos, por una parte, son cosas más o menos estables, como mi imagen de Sócrates. Están en una ubicación estable, y todas las cosas que están asociadas en mi memoria están en realidad más cerca entre sí en mi memoria. Así que la forma en que funciona la memoria es que envío a un pequeño músculo, un pequeño hombre de la memoria. Entonces, sí, sí, y busca a través de las habitaciones hasta que encuentra la habitación correcta. Y luego entra en la habitación y todo está organizado allí y encuentra lo que necesita. Y luego lo saca, luego lo pasa a la conciencia. Y así es como recuerdo. Sí. Y hablamos sobre buscar en nuestra memoria y recuperar de nuestra memoria. Aquí está la cosa. Isaac y King señalaron esto hace mucho tiempo. La metáfora espacial para la memoria está casi completamente equivocada. Tu memoria no funciona de esta manera. No funciona de esta manera. Eso es un error. Aquí te lo demostraré. Sí. Así que, dime rápidamente otros colores asociados con el azul. Rojo, verde,
Dime otras palabras que rimen con azul. Zapato nuevo. Está bien. Entonces rojo está cerca de azul. ¿Ves? Zapato está cerca de azul, ¿sí? Entonces eso significa, ¿qué más está cerca? Zapato y rojo. Así que cuando digo zapato, deberías pensar en rojo. ¿Lo haces? Por supuesto que no. Aquí hay otra forma en que tu memoria no se organiza de esta manera. Rápidamente sabes cuando no sabes algo. ¿Qué? Sí, ¿cuál es el número de teléfono de Meryl Streep? No lo sé. ¿Has estado alguna vez en Bangkok? No. ¿Qué hizo Bob? ¿Se subió como a una especie de motocicleta de hiperespacio dentro de ti? ¿Cómo? ¿Fue a cada lugar en el que has estado? ¿Es eso Bangkok? ¿Es eso Bangkok? ¿Es eso Bangkok? ¿Eh? Él sabe al instante, sabes al instante que no estuviste en Bangkok. Él sabe al instante que no tienes el número de teléfono de Meryl Streep. No busca en todo el espacio. De hecho, parece que no lo busca en absoluto. Está bien. La memoria es mucho más misteriosa y no opera de la manera simplista que dice la metáfora espacial. Esa metáfora espacial es excelente para entrenar tu lenguaje, para entrenar tu memoria. Es excelente para entrenar tu memoria, pero es demasiado simplista y te hace malinterpretar. Escucha mi lenguaje. ¿Cómo funciona realmente la memoria? El lenguaje con el que entrenamos la atención plena no debería ser importado críticamente en nuestros intentos científicos de explicarlo y entenderlo. Prestar atención al momento presente. Primero que nada tengo que saber qué es prestar atención. Voy a mostrarte que eso es mucho más problemático de lo que piensas, porque probablemente estás pensando que está operando según otra metáfora, como un foco que ilumina. Presto atención de la misma manera que ilumino con un foco. ¿Qué es el momento presente? Quiero decir, cuando te estoy entrenando, sí, podemos hacer que suceda. ¿Por qué? Podemos confiar en el contenido. Pero, ¿qué es el momento presente? Es justo aquí, justo ahora. Ese nanosegundo. Este segundo, los últimos 5 minutos, la última hora, ¿qué es el momento presente? Verás, la palabra presente no tiene un significado particular. Se llama un índice. Es relativo a lo que yo, ¿qué está aquí? ¿Qué es ahora? ¿Ves? Y la gente piensa, oh, bueno, puedo decirte que es el momento presente. Presta atención al aquí y ahora. Eso es inútil. ¿Qué está aquí? Este lugar en el que estoy parado, esta sala, esta ciudad de Toronto, este sistema solar, oh, este universo, de todos los universos en el multiverso, ¿qué es ahora? ¿Ves? No estás explicando nada, niño. ¿No es? Ese lenguaje ayuda a entrenar a las personas. Pero es demasiado simplista y engañoso cuando estamos tratando de entender. Lo que necesitamos hacer es reformular la atención plena. Y necesitamos hacerlo para recuperarnos de lo que Siddhartha estaba hablando. ¿Cómo podemos entender la atención plena de tal manera que nos pueda decir cómo las personas pueden despertar? Eso es lo que necesitamos. Así es como tenemos que reformular la atención plena. Así que intentemos hacer eso y hagamos uso de algunas de las cosas que ya hemos construido aquí. Podemos traer a Platón para que nos ayude. Y qué gran aliado es tenerlo. ¿Recuerdas lo que señaló Platón? Nuestro conocimiento no se captura solo con una lista de características. Recuerda, el pájaro no es solo las alas, las plumas, el pico. También es la organización funcional estructural. El asunto es que si miras la definición de atención plena de la mayoría de las personas, incluso en artículos científicos, todo lo que te dan es una lista de características. Ser consciente es estar presente.
lo que tenemos que hacer algo al respecto, porque eso es solo lenguaje de entrenamiento. No es un lenguaje explicativo, ¿sí? No juzgando. Y entonces, eso va a ser problemático. ¿Qué quieres decir con no juzgar? Supone que debo prestar atención a mi respiración y no prestar atención a mis distracciones. Eso es una especie de juicio. ¿Qué quieres decir con no juzgar? Bueno, sí. ¿Qué significa? De alguna manera, se supone que debe provocar, ¿sí? Algo como la comprensión. Y eso va a ser importante porque la comprensión, voy a argumentar, está en un continuo con el despertar. Explicaré qué significa eso. Se supone que debe reducir tu reactividad. Se supone que debes volverte más ecuánime, más equilibrado. Entonces, ¿sabes? La atención plena es prestar atención al momento presente. Sí, estar presente, prestar atención al momento presente de una manera no crítica que se supone que debe provocar la comprensión. La forma de meditación que enseña la forma budista se afirma que se remonta a Siddhartha. Se llama Vipassana. Vipassana significa comprensión. Obviamente, no solo una comprensión intelectual, sino una comprensión existencial. Y se supone que debe reducir la reactividad. ¿Qué significa eso? Ahora eso es una lista de características. Nos falta el IDOS. Nos falta la organización funcional estructural que me dice cómo todas esas cosas realmente se unen. Entonces, esto es lo que necesitamos hacer. Necesitamos convertir esta lista de características en un esquema de características. Necesitamos recuperar su organización funcional estructural que falta. Y necesitamos reinterpretar todas estas cosas para que podamos explicar realmente su funcionalidad. Y necesitamos hacer eso vinculándolos con afirmaciones teóricas independientemente construidas. Dentro de la psicología. Mira, tenemos personas que están haciendo la psicología y la ciencia cognitiva de la atención, de la comprensión, de la mejora de la autorregulación. Prestemos atención, sin juego de palabras, a lo que nos están diciendo sobre cómo funciona la comprensión, la atención, el autocontrol. Una de las cosas que haces para convertir una lista de características en un esquema de características es hacer algunas distinciones entre los tipos de características. Aquí están estos 4 núcleos que seguimos viendo. Mucho ser presentes, no juzgar o no juzgar. Comprensión. Sí. Y reducción de la reactividad. Los divido de esta manera porque hay una distinción aquí. Estos son estados en los que puedo entrar. Estas son cosas que puedo hacer. Así que estar presente es algo que puedo hacer. Puedo comenzarlo, puedo detenerlo. Vamos a tener que volver a lo que significa, pero sabemos que es una actividad en la que estás participando porque está siendo constantemente interrumpida mientras estás meditando y tienes que volver a participar en ella de nuevo. Y lo mismo con no juzgar. No juzgar es algo que estás haciendo. Es una especie de paradoja extraña de no hacer. Pero, de nuevo, puedes empezarlo, puede detenerse, puedes volver a comenzarlo. Pero estas no son cosas que estás haciendo. Estos son resultados. Así que, para usar el lenguaje de la psicología, estos son estados en los que puedes entrar. Pero estos son rasgos que cultivas. Quieres volverte más perspicaz. Quieres volverte menos reactivo. Así que inmediatamente entendemos, oh, espera, así que estas son cosas que hago, y esos son rasgos que se supone que debo darme cuenta cuando estoy cultivando la atención plena. Ahora surgen preguntas inmediatamente. Al hacer esta distinción, puedo hacer esta pregunta. ¿Cómo causa perspicacia el estar presente? ¿Cómo reduce la reactividad el estar presente? ¿Causa perspicacia
El no juzgar causa reactividad. El no juzgar reduce la reactividad. ¿Cuál es la relación causal? Observa que la lista de características no habla de esto en absoluto. No habla de cómo las características están causalmente relacionadas. No habla de cómo los estados pueden causar los rasgos. Pero tampoco hace preguntas constitutivas. Las preguntas constitutivas son relaciones de parte a todo. ¿Qué es esto? ¿Es esto una parte de esto? ¿Es esto una parte de esto? ¿Son ambos parte de algún todo? ¿Cuál es la relación estructural aquí? ¿Qué pasa con estos? ¿Es esto parte de esto? ¿Es esto parte de esto? ¿Son ambos parte de algún todo? Mira, la lista de características no tiene el IDOAS. Al no tener el IDOAS, o no buscando el EIDOS, no está haciendo ninguna de estas preguntas causales y constitutivas. Ahora, a medida que comenzamos a responder estas preguntas y a medida que comenzamos a responderlas con el lenguaje de explicar en lugar del lenguaje de explicar, convertiremos una lista de características en un esquema de características. Comenzaremos a llegar a la organización funcional estructural de la atención plena y comenzaremos a obtener una comprensión más profunda de ella. Y eso nos ayudará a ver cómo es que la atención plena puede provocar el tipo de transformaciones radicales que fueron prometidas por la realización de Siddhartha. Está bien. Entonces me voy a centrar en esto ahora mismo. Y de nuevo, comenzaremos hablando de percepciones específicas. Pero obviamente, no estamos hablando de esta percepción o aquella percepción. Estamos hablando de una transformación fundamental, existencial y modal. Bueno, ya he dicho que este lenguaje es inútil. La gente dice, está bien, lo que quería decir era algo como concentración. Eso no puede estar bien. Eso no es suficientemente bueno. Porque si miras el intento de Siddhartha de explicarlo, habla de la correcta concentración. Por eso tengo concentración aquí. Si Siddhartha está diciendo que hay una concentración correcta, ¿qué significa eso fuertemente? Que hay una concentración incorrecta. La atención plena no se trata de concentración. Se trata de obtener el tipo correcto de concentración. ¿Qué significa eso? Bueno, o significa prestar atención. Está bien. Sí. De nuevo, estás usando un modelo particular para la atención. Hablemos de esas dos cosas un poco y hablemos correcto. Y cuando él está escuchando muy apretado, no muy suelto para las cuerdas. En primer lugar, trabajemos nuestro camino fenomenológicamente. Quiero que compares dos formas de concentrarte. Esto se basa en el trabajo realizado por Ellen Langer. Probablemente escribió el primer libro sobre atención plena en Occidente llamado Mindfulness en como 1988, mucho antes de que la revolución de la atención plena despegara. Y hay muchas preguntas sobre cuál es la relación entre su explicación de la atención plena y la budista. No voy a entrar en eso ahora mismo porque eso no es lo que estoy tratando de establecer. Solo estoy usando su forma de intentar hacerte entender la concentración. ¿Está bien? Entonces lo vamos a hacer aquí mismo, ahora mismo. Bueno, quiero que te concentres en mi dedo. Concéntrate en él. Concéntrate, concéntrate, concéntrate en mi dedo. Concéntrate. No dejes que tu mente divague. Concéntrate. Vale. Entonces la mayoría de vosotros encontró esto desagradable porque notad lo que incluso dice la metáfora. Esto es lo que estoy haciendo. Me estoy concentrando. Estoy haciendo de mi mente un túnel. Y luego lo estoy pegando en algo e intentando mantenerlo allí y no dejarlo mover. Está bien. Y el único entrenamiento que se te dio fue lo que yo estaba haciendo, gritando. Concentrarse, concentrarse. Vale, hagámoslo, hagamos algo más. Vale, listo. Vale, quiero que mires mi dedo.
quiero que notes que en realidad no es perfectamente recto. Está un poco torcido y es un poco más grueso en la parte inferior que en la superior. Y hay varias secciones. Y está un poco rojo por un lado. Es muy diferente, ¿no es así? Ella llama a eso vigilancia suave. Porque lo que estás haciendo allí no es endurecer externamente tu mente y pegarla en cosas. Lo que estás haciendo es constantemente intentar renovar tu interés. Y esta es una gran palabra. Esto proviene de interés. Estar dentro de algo. Estar dentro de algo. Se trata de esa conformidad de la que hablaba Aristóteles. Lo que estás haciendo es constantemente explorar y abrirlo. Así que necesitamos un modelo de concentración que haga esta vigilancia suave, que está constantemente renovando tu interés, haciéndote profundamente involucrarte con algo, porque te va a poner íntimamente en contacto con ello. Entonces, ¿de qué tipo de atención estamos hablando? No queremos demasiado duro. Esas son las cuerdas muy duras. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Las cuerdas están demasiado duras, demasiado tensas. O simplemente haz lo que quieras. Eso es demasiado suelto. Notad cómo cuando os hice mover sobre mi dedo es casi como una cuerda bien afinada. Casi tiene esta musicalidad de inteligibilidad. Bueno, ahora necesitas entender qué está pasando con la atención, porque lo que quiero mostrarte es que la atención no es un foco. Es un proceso de optimización muy complejo. Realmente se trata de ajustar y encontrar el equilibrio entre demasiado apretado y demasiado suelto, y permitirte involucrarte íntimamente, conformarte, participar, interensayo, con lo que sea que estés prestando atención. Vale, entonces, ¿por qué nos gusta la metáfora del foco? Lo encontrarás en los libros de texto de psicología. La atención es como un foco. Porque una de las cosas que hace la atención es capturada muy bien por la metáfora del foco. Mira, cuando ilumino algo, hace que eso destaque. Lo hace destacar porque es más brillante. ¿Recuerdas cuando las cosas destacan? Eso es saliencia. Hace las cosas más salientes. Eso es lo que hace la atención. Hace las cosas más salientes. La atención es sobre. ¿Sí? Ahora estamos obteniendo algo. Y eso es lo que estaba haciendo aquí. Estaba haciendo las cosas salientes para ti. Características de mi dedo más salientes para ti. ¿Qué está mal con el foco? Bueno, lo que está mal con la metáfora del foco es, bueno, se centra en que la atención se trata de optimizar la saliencia. Se está perdiendo gran parte de lo que es esa optimización y cómo puede estar conectada con la percepción. Por lo tanto, un excelente trabajo realizado por Christopher Moll. De nuevo, argumento muy complejo y no voy a intentar repasar todo, pero intenta entender que la atención no es algo que haces directamente. Permíteme intentar darte una comparación aquí. Camina y practica. Verás, caminar es algo que puedo pedirte que hagas directamente. Puedo decir, camina y tú caminas, empieza a caminar, deja de caminar, vuelve a caminar. Genial, pero si te digo, practica, vamos, vamos, practica, deberías decirme, practicar, ¿qué? Verás, practicas algo optimizando cómo estás haciendo algo más. Si estoy practicando ajedrez, no estoy jugando al ajedrez y haciendo otra cosa, practicando. Practicar ajedrez es optimizar cómo juego al ajedrez. Practicar tenis no es hacer tenis y alguna acción secreta adicional
practicando. Lo que estoy haciendo cuando practico tenis es optimizar cómo juego al tenis. Ahora, el punto de Moore es que no prestas atención directamente, pero no es obvio para ti que ese sea el caso debido a la prevalencia de la metáfora y a lo hábil que eres prestando atención. Así es como prestas atención. Prestas atención optimizando algún otro proceso. Por eso cuando te pido que prestes atención, puedo estar pidiéndote que hagas muchas cosas diferentes. Puedo pedirte que prestes atención y significa optimizar tu visión para que se convierta en mirar y observar. Puedo pedirte que prestes atención y significa optimizar tu audición para que se convierta en escuchar. Puedo pedirte que prestes atención y eso significa hacer las dos cosas juntas, optimizar tu mirada y tu escucha para que estén bien coordinadas. Pero nota que si te digo, quiero que prestes atención, pero no quiero que lo hagas optimizando o mejorando nada más que estés haciendo. No quiero que prestes atención mejorando tu mirada o tu escucha o tu memoria. Solo quiero que prestes atención directamente. Vamos, hazlo ahora mismo. Presta atención. ¿No sabes qué hacer? Entonces, prestas atención optimizando otras cosas que estás haciendo. Ahora, Moore habla de esto como unísono cognitivo. Cuando estamos optimizando, lo que estamos tratando de hacer es coordinar varios procesos para que compartan el mismo objetivo y trabajen bien juntos. Piensa en la idea de Platón de hacer que varios sistemas diferentes trabajen bien juntos. Entonces, lo que necesitamos entender es qué es la atención, cómo se optimiza, cómo integra las cosas juntas, cómo eso se mejora en la práctica de la atención plena y cómo provoca el discernimiento. No solo un insight en este problema o en este problema, sino el insight sistemático que es el despertar, que motiva y empodera a las personas para transformarse radicalmente, para que puedan escapar de la confusión modal y otros dilemas existenciales. Echaremos un vistazo a eso la próxima vez. Muchas gracias por tu tiempo.